Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Dar lectura una vez más. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En primer lugar, hemos estado hablando que la venida del Señor está en 3 etapas o en 3 partes, y al Señor Jesús no le encontramos aquí en la tierra, sino más bien le encontramos a Él en el aire. De manera que hemos visto como que es que estas 3 cosas son distintas una de la otra. Miramos entonces que las 3 partes o las 3 etapas de la venida del Señor es con voz de aclamación, la segunda es con voz de arcángel y la tercera es con voz de trompeta. Y luego el pueblo del Señor, juntos con aquellos que han resucitado, y los vivos reunidos en un solo lugar para ir a encontrar al Señor en el aire. Quiero hacer énfasis que el Señor Jesús no pone pie o no pisa la tierra, sino más bien a Él le encontramos en el aire. Encontramos nosotros que el profeta Daniel dice en el capítulo 12 de Daniel que se le dijo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Miramos que no solamente escuchó esto, sino también escuchó aquellos 7 truenos que suenan en el capítulo 10 de Apocalipsis, y cuando él dice: y oí, mas no entendí. Miramos que Daniel nos da una clave aquí en el capítulo 12. Dice que este libro o las palabras iban a estar selladas juntamente con el libro hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin tendrían que ser sueltas para que el pueblo conociera cómo es que Dios tenía un mensaje para sacar al pueblo de Dios de aquí, de esta tierra. Miramos que una de las claves es que Él les dijo que la ciencia iba a aumentar. Y en realidad, si usted se fija, en este siglo XX, miramos nosotros cómo es que la ciencia se ha multiplicado. En el tiempo, cuando dio principio el siglo XX, nuestros padres, nuestros antepasados caminaban en carretón, o sea, en carros de caballos jalando al carretón. En años después inventaron el automóvil, luego después la avioneta, luego el avión, el jet después del avión, y ahora hasta naves espaciales o cohetes han sido inventadas por la raza humana. Miramos que no solamente esto, más estamos en la edad de computadoras. Todas las ciencias han aumentado, aún la construcción. Hoy, en vez de usar martillo, también los carpinteros pueden usar pistolas para clavar los clavos. Todo está en aumento, toda la ciencia, cualquier ciencia, ya sea la ciencia médica o la ciencia de electrónica o cualquier otra ciencia, ha aumentado. Miramos que el Señor le dijo a Daniel: tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sea el libro tiene que estar sellado hasta el tiempo del fin. Pero se nos da una promesa en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, verso 7. Dice: pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Encontramos nosotros que la Biblia nos habla en el Apocalipsis que hay 7 candeleros, hay 7 iglesias, hay 7 estrellas, los cuales son 7 ángeles, 7 mensajeros. Encontramos también que hay 7 sellos. Si nosotros leemos el Apocalipsis, nos damos cuenta que este libro está sellado con 7 sellos. Encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis que estaba un libro sellado por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Miramos que cuando Juan vio esta visión, empezó a llorar porque no había ninguno digno ni de abrir ni de mirar el libro. Y cuando él empezó a llorar, vino uno de los ancianos y le dijo: Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido, y él tomará el libro y él lo abrirá. Pero cuando Juan vio y volteó a ver el león, nunca apareció el león, sino más bien apareció el cordero. Él tomó el libro
y abrió sus 7 sellos para que el libro fuese abierto. De manera que los sellos fueron abiertos. Miramos que ese en símbolos. El libro de Apocalipsis es un libro que está escrito en símbolos. Miramos que siempre para poder interpretar un símbolo se necesita a un profeta. Como por ejemplo, miramos a José, un hombre al cual Dios escogió como un profeta. Miramos que cómo es que el rey miró 7 vacas hermosas, muy gordas, y luego vio 7 vacas feas, muy flacas, y no pudo entender qué significaba. Pero entonces vino Daniel y le dio la interpretación a esos símbolos, dando a entender que habría 7 años de hartura, y que después de los 7 años de hartura iba a haber 7 hambres de escasez, y que los 7 años de escasez se iban a comer a los 7 años de hartura. Se necesitó a un profeta para interpretar los símbolos. Miramos nosotros la estatua del libro de Daniel. Es otra cosa enseñada por símbolos. Miramos que la cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, sus vientres y sus mulos eran de metal, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Miramos entonces que la interpretación fue dada, ¿verdad? La cabeza de oro fue el reino babilónico, los pechos y los brazos de plata fue el reino medio Persia. Miramos que su vientre y sus mulos eran de metal, y eso fue el reino de Grecia, y luego por fin llegó al reino romano, el cual conquistó el mundo entero, cada uno de esos reinos, de modo que eran símbolos, y para interpretar un símbolo siempre se necesita un profeta. Miramos entonces de nuevo que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Juan fue el escriba, pero si usted se fija, el libro de Apocalipsis no es escrito en el espíritu de Juan. Él solamente fue el escriba del libro de Apocalipsis. El Evangelio de San Juan expresa lo que Juan tenía en él, o sea, dentro de él. En el Apocalipsis, un ángel le dicta lo que debe de escribir. De manera que el libro de Apocalipsis es el espíritu profético, lo cual es dado por un profeta, o sea, por un ángel que habla en el espíritu profético a Juan, para que Juan escriba lo que él está oyendo, pero solamente como un escriba. Miramos nosotros que el libro de Amós nos habla claramente en el capítulo 3, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces miramos que cuando va a acontecer alguna cosa mayor sobre la tierra, o sea que va a golpear una cosa mayor a la humanidad, Dios tiene que enviar a un profeta. Hemos visto que la Biblia nos dice que Israel es el reloj de Dios, que cuando Israel llegara a retoñar y llegara a reverdecer sobrenaturales y todas las cosas proféticas que están escritas en símbolos serían manifestadas o dadas a conocer para que un pueblo suyo, propio y celoso y de buenas obras pudiera ser instruido de cómo evitar las plagas y los juicios que han de caer sobre toda la tierra. De manera que el Señor no puede hacer absolutamente nada sin que primeramente le revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Nos dice el libro de Malaquías que he aquí viene el día ardiente como un horno. Viene un día cuando va a ser ardiente igual como un horno. Al irnos al Apocalipsis, encontramos que hay 3 ayes. El primer ay, el segundo ay y el tercer ay. Si usted se va vigilando y escudriñando las Escrituras, usted va a encontrar que estos ayes son las 3 guerras mundiales. El primer ay, la primera guerra mundial. El segundo ay, la segunda guerra mundial. Y el tercer ay es la tercera guerra mundial. Fíjese usted. 4 ángeles, son 7 ángeles que tocan las trompetas. Ahora, estos ángeles son distintos a los 7 ángeles terrenales, pero son 7 ángeles que tocan trompetas, dando a entender y declarando los juicios que han de caer sobre la tierra. 4 ángeles tocan sus trompetas, y después de que los 4 ángeles tocan sus trompetas, dice el Apocalipsis, capítulo 8, verso 13, y que Juan, el cual está escribiendo, dice, y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz, ay, 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 o sea, 3 veces ay, de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Si usted los toma cronológicamente, entonces el 5.º ángel, cuando toca la trompeta, viene el primer ay, o sea, la primera guerra mundial. El 6.º ángel toca la trompeta y viene el segundo ay, lo cual es la segunda guerra mundial. Y luego el 7.º ángel de la trompeta toca su trompeta, el tercer ay,
y la tercera guerra, Armagedón, como un horno. Si nosotros miramos al ver el segundo ay, solamente para considerar una cosa pequeñita, miramos nosotros que en el último tiempo la ciencia se ha multiplicado. Miramos nosotros que nuestros antepasados, o sea, nuestros padres, ellos caminaban en carretón, un caballo alando este carretón. Miramos que entonces se vino aumentando la ciencia y ahora la humanidad ya no viaja por carretón, ya no viaja por automóvil casi, más bien cuando va a una larga distancia se va por jet. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo en el cual la ciencia se ha multiplicado. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, vino un ay de los moradores de la tierra por causa de los 3 ayes que vienen. Murieron miles de habitantes en la Primera Guerra Mundial. Vino la Segunda Guerra Mundial y murieron miles de habitantes en la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo cómo es que estaba caliente y recia, cómo es que estaba en su apogeo esta guerra, cómo es que Estados Unidos estaba metido totalmente en esta guerra. Los alemanes, los italianos, los rusos, todas las naciones metidas y ligadas a esta guerra mundial, porque era una guerra mundial. Parecía que nosotros, los de Estados Unidos, íbamos a perder en parte la guerra, pero continuábamos caminando. Pero fíjese una cosa, que en esta multiplicación y en el crecimiento de la ciencia, no se fueron de rifles a cañones, de cañones a bombas, de bombas a bombas atómicas. Y hoy presentemente, no solamente bombas atómicas, sino es bombas hidrógenas. Una guerra nuclear es lo que va a estallar en el mundo entero. Aún un país pequeño como Cuba puede amenazar a un país gigantesco como los Estados Unidos. No importa qué tan pequeño sea una nación, puede amenazar a una nación grandísima, y la nación grandísima allí está en expectativa. Esa es la causa que hay tanta corrupción en el gobierno. Esa es la causa que una nación le teme a otra nación, porque sabe bien que cuando estalle esta tercera guerra, no va a ser con rifle o con bayoneta, va a ser una guerra nuclear, va a traer un Armagedón, va a traer un horno. Es el día ardiente del Señor, en el cual los juicios se van a desplegar y van a ser desatados sobre la humanidad. Pero, fíjese usted, posible alguien diga, eso no puede ser posible, hermano García, no en nuestra era. Permítame decirle que esta es la generación que está viendo el fin y el cumplimiento de todas las cosas. Cuando Estados Unidos estaba peleando en esa segunda guerra, la cual era la Segunda Guerra Mundial, no podíamos vencer al japonés. El japonés tenía un espíritu en ellos que ellos preferían suicidarse, ellos preferían morir que ser tomados prisioneros. Miramos que cuando ellos se encontraban contra la pared, ellos se dejaban ir, y aunque estallaran su avioneta o su avión, ellos mataban a cienes, aunque ellos mismos se mataran. Ese era el espíritu, porque ellos querían vencer y ganar la guerra. Y Estados Unidos, a sabienda de esto, Estados Unidos sabía que el alemán era un hombre, era una nación muy sabia, sabía que los alemanes tenían grandes invenciones, y Estados Unidos había logrado ya perfeccionar, por decirlo así, lo cual se llama la bomba atómica. Y por fin, en el Pentágono, o sea, en la Casa Blanca, se hizo la decisión que se iba a estallar por primera vez una bomba atómica en una ciudad donde habría millones o miles de inocentes. Pero es que tenían que ganar esta guerra, y esto solamente era era una sombra, era un principio, o sea, una señal para que nosotros pudiéramos ver y entender que esto sería después en una escala mayor, o sea, en su mayoreo, cuando estallarían las bombas atómicas sobre toda la tierra. Estados Unidos hizo la decisión, y la primera ciudad que fue escogida para ser el ejemplo de esto terrible que viene sobre la humanidad fue la ciudad de Hiroshima. Y cuando estallaron esta bomba sobre Hiroshima, trajo una desgracia, trajo una ruina, trajo una destrucción sobre los habitantes de aquella ciudad. Y nosotros, los que habitamos en Estados Unidos, nos ponemos a ver esto y decimos, qué desgracia, qué cosa tan terrible, ¿cómo podían haber hecho esto? Es que el corazón del hombre, entre más se aumenta la ciencia, más se va endureciendo, hasta que cree y que llega al lugar que ellos mismos piensan que son Dios, tratando de traer destrucción el uno contra el otro. Miramos que no se rindió Japón, aunque vieron que
Hiroshima fue destruida por esta bomba atómica. No se rindió. Enviaron el mensaje que no se rendían, y luego Estados Unidos mandó un segundo ataque, y esta ocasión fue a la ciudad de Nagasaki. Y entonces, cuando fue destruida Nagasaki, dijeron los japoneses: nos rendimos. ¿Y qué es lo que ve usted, hermano García? Fíjese usted, todo esto dentro de los últimos 40 años, hace aproximadamente 41 años, cuando estas bombas estallaron, o 40 años con estas bombas estallaron en Hiroshima y en Nagasaki. ¿Qué es lo que viene? Viene el tercer ay. Recuerde usted, he aquí, yo os envío 3 ayes sobre la humanidad. El primer ay hubo ruina, el segundo ay hubo ruina, y al finalizar el segundo ay nos enseñó una sombra, un bosquejo, un tipo de lo que viene: bombas atómicas, un ataque nuclear sobre la humanidad. ¿Y qué es lo que va a poder librar a alguien bíblicamente y proféticamente cuando ese día llegue? Nada, absolutamente nada. Pero antes que venga ese día, el Señor dijo: he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y para qué envía el profeta? ¿Para qué? Para instruirnos a nosotros, para que no sufra el castigo el justo con el injusto. Tiene que haber un mensaje de preparación para que el pueblo justo y santo sea arrebatado. Pero para poder ser arrebatado se necesita equiparse para irnos en el rapto. La Biblia nos dice en el capítulo 19 de Revelación: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. ¿Cómo se puede aparejar? ¿Cómo se pudo aparejar el pueblo de Israel estando en Egipto, cuando iba a venir el ángel destructor a medianoche, y que todo primogénito que estuviese en una casa donde no hubiera la señal sería destruido? ¿Cómo se podía preparar el pueblo para evitar esta ira que venía sobre la tierra? Solamente se podía evitar esta ira al prepararse. ¿Y cómo se podía preparar? Al oír el mensaje. Moisés, el profeta de Dios, les dio a ellos las instrucciones. Ellos oyeron el mensaje. Entonces sacrificaron un cordero y luego untaron en los 2 postes y en el dintel la sangre. Y cuando el ángel destructor pasó por la tierra en aquella noche, donde él miraba la sangre, a él se le había prohibido tocar aquellas casas donde estaba la sangre aplicada. Aquella era la sangre de un cordero, de un animalito, pero en este tiempo es la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue al Calvario y murió. Y no solamente murió, porque no es la química de la sangre la cual es aplicada a nosotros, ahora más bien es la vida de ese Cordero. Por eso es que él le dijo a los discípulos: váyanse al aposento alto y allí esperen hasta que sean investidos de lo alto. Y cuando de repente, cuando se cumplieron los días de Pentecostés, vino un viento recio, un estruendo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de 7 edades, ha venido lidiando con 7 mensajeros, con 7 ángeles, a las 7 iglesias. Pero en el postrer tiempo, en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. O sea, Dios va a abrir el libro, va a desatar los sellos y va a dar un mensaje para que el pueblo se prepare, se vista de toda palabra y pueda irse de esta tierra pecaminosa antes que ataque el tercer ay, la tercera guerra mundial, o sea, las plagas y los juicios sobre la humanidad. Tiene que haber un mensaje para prepararnos y llevarnos de esta tierra.